Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la clase más de física. Hoy día vamos con una clase sobre lo que son los sismos y vamos a describir en esta clase específicamente los parámetros que describen justamente lo que es la actividad sísmica, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo de inmediato. Primero aclaremos lo siguiente. Cuando hablamos de sismo, de terremoto o de temblor, vamos a estar hablando exactamente del mismo fenómeno. En algunos países se hace alguna diferencia y se dice que terremoto y sismo son exactamente distintos y los temblores también. Bueno, debo decirte de que no es así. Científicamente hablando, no existe diferencia entre uno y otro. De hecho, en su lenguaje, justamente, sismo viene de la palabra seismo, que justamente en España se ocupa bastante esa palabra, que significa sacudida de la corteza terrestre o movimiento de la Tierra. Lo mismo que significa terremoto y lo mismo que significa temblor. De hecho, en inglés se ocupa otra palabra que si no me equivoco es earthquake y significa exactamente lo mismo, terremoto o movimiento de la Tierra. Por lo tanto, cuando tú ves que hay una noticia que dice, oye, un terremoto de 2.5 grados sacude a Italia o a España o lo que sea, y algunos se ríen y dicen, no, 2.5 es muy pequeño, eso no es un terremoto acá en nuestro país, están mal, ¿ya? Tú estás mal, no ellos. Terremoto, sismo significa exactamente lo mismo. De hecho, es más la única definición científica, o oficialmente, no la única, la definición o la palabra científica que se ocupa justamente para describir estos movimientos es la palabra sismo, y se describen como de baja, mediana o mayor intensidad según la intensidad del sismo. Ojo, según su intensidad, ni siquiera según su magnitud, porque la magnitud es la que describe la energía, pero la percepción de la gente está asociada a la intensidad, cosas que vamos a ver enseguida. Primero que todo, vamos a ver lo que son las partes de los sismos. Los sismos son perturbaciones súbitas en el interior de la Tierra que dan origen a vibraciones o movimientos en el suelo. La causa principal, y es importante esto, la causa principal y responsable de la mayoría de los sismos, grandes y pequeños, es la ruptura y fracturamiento de las rocas en las capas más exteriores de la Tierra. ¿Dónde es eso? En la litosfera, es decir, de las placas tectónicas. Como resultado de un proceso gradual, ojo con eso, es un proceso que es lento, de acumulación de energía debido a los choques de placas que deforman la superficie de la Tierra, dando lugar a grandes cadenas montañosas. De hecho, por ejemplo, acá en Sudamérica, en la cordillera de los Andes, se debe justamente al constante choque, como sale acá, de la placa de Nazca con la placa sudamericana. La placa de Nazca se mueve en esa dirección, la sudamericana es con sentido contrario, y eso da origen justamente al cordón montañoso de la cordillera de los Andes que se extiende por casi todo ese sector de acá. ¿Ya? Por lo tanto, es sumamente importante entender desde el punto de vista geológico la formación de la montaña, incluso de los volcanes. Entonces, en un sismo tenemos distintas partes, ¿ya? Tenemos que entender que esto se da justamente en el límite o en el fracturamiento de las rocas en las placas tectónicas. Y esto en la litosfera, ¿ya? Entonces tenemos varias partes. El hipocentro, que es el lugar que está acá abajo. El hipocentro es el lugar físico donde se genera la fractura de la roca o el movimiento o el deslizamiento o la fricción de la roca que genera estas ondas sísmicas, ya estas ondas que se empiezan a propagar por la Tierra, ya. El tipo de ondas lo vamos a ver en la siguiente clase. La falla se le llama justamente al lugar donde se genera el deslizamiento del material, es decir, es una línea donde se genera la ruptura, también se le llama zona de rupturas, ¿ya? Y el epicentro es el lugar geográfico que está justo encima del hipocentro, donde se sienten las primeras ondas y donde llega generalmente con mayor intensidad el sismo. Porque digo generalmente, porque la intensidad va a poder ser medida siempre y cuando exista gente que la pueda medir. Hay lugares que no representan una intensidad porque no vive nadie, ¿ya? Entonces, esas son las partes importantes de un sismo que se dan justamente por el movimiento de las placas tectónicas y por el fracturamiento de las rocas debido a este movimiento. Tenemos que entender que las placas tectónicas se mueven pues, del orden de los centímetros al año. Por ejemplo, la placa de Nazca con la sudamericana se mueve, si no me equivoco, no recuerdo bien el número, aproximadamente unos 8 centímetros al año y a veces no se mueven. Y esa acumulación de energía genera de que ¿cómo se llama? De que la roca se empiece a estresar, se empiece a apretar y eso va haciendo que después se libere mucha más energía que estaba contenida. Ahora, ese tipo de movimiento no es un movimiento aleatorio. De hecho, existen movimientos que son bastante marcados. Por ejemplo, si te das cuenta, esas dos placas se están alejando. Eso se le conoce como límite divergente, que es cuando las placas tectónicas se alejan. Y el límite divergentes existen muchos. Ya existen muchos límites divergentes. Mira, fíjate bien. Tienes acá, tienes acá, tienes todo ese sector acá, todo ese sector acá. Tienes muchos límites divergentes alrededor del mundo. Es decir, no son límites de placas tectónicas muy escasos. Los otros son los límites convergentes de convergencia, que convergen en un punto, que son cuando las placas tectónicas se acercan una a la otra, chocan frontalmente.
Y eso genera un movimiento donde una placa se mete por debajo de la otra. Ojo con eso. Tenemos límite convergente acá, en el norte del continente, es donde está Alaska. Tenemos justamente límites convergentes acá, al norte justamente de lo que vendría siendo la India. Límites convergentes acá donde está Japón, límites convergentes acá donde está Europa, ¿ya? Y otros límites convergentes acá. En todo lo que vendría siendo el anillo del fuego prácticamente tenemos límites convergentes, excepto en ese sector de Estados Unidos. Ya vamos a borrar todas esas líneas que hice. Los límites convergentes son los que generan la mayor sismicidad y generan los sismos más destructivos, ¿ya? O sea, no tantos. Los que generan los mayores límites, los sismos más destructivos son los límites transformantes. Es cuando una placa se mueve de manera, podríamos decir, paralela a otra. Y tenemos límite transformante en ese sector de Estados Unidos, justamente en lo que se conoce como la falla de San Francisco, ¿ya? Es una falla geológica bastante grande y con una energía acumulada bastante importante. Se espera que cuando haga un temblor eso, o sea, hace temblores, pero cuando libere la energía que tiene va a generar uno de los sismos más grandes del último tiempo. Entonces, tenemos límites convergentes, divergentes y transformantes. Todos generan sismos, todos. Solo que los generan de distintas maneras, con distintos tipos de movimientos. Y los que generan mayor actividad sísmica son los límites divergentes por el tipo de movimiento que generan. Además de estos, en todo el anillo del fuego, el anillo del Pacífico, existen límites divergentes. Y eso genera de que una placa choque frontalmente con la otra, específicamente en el lugar en Sudamérica. Una placa genera un movimiento donde se va metiendo por encima de la otra placa. La placa sudamericana, que es donde está el cordón montañoso, donde estamos nosotros parados, podríamos decir acá, se mueve hacia allá y la placa de Nazca se mueve y se mete por debajo de la sudamericana generando un movimiento que se llama subducción, ¿ya? Y eso genera sismos bastante grandes por el nivel de estrés que se genera en el material rocoso que está ahí y se van fracturando constantemente, ¿ya? Ok. Respecto a los sismos, ya conocemos que existen distintas características del sismo, epicentro, hipocentro, ya se generan justamente por una fractura en la roca, y nos vamos a enfocar ahora justamente en entender un poquito las dos escalas sísmicas. Primero que todo tenemos la escala de Richter, ¿ya? La escala de Richter es la escala que mide la energía liberada por el sismo. Ojo con eso, mide la magnitud del sismo, ¿ya? Quiero anotar esas palabras que son importantes. Mide la magnitud del sismo. ¿Ya? Mide, vamos a achicar un poquito la letra, eso sí. Ya, la escala Richter mide la magnitud del sismo. Quiero que te quede con esa palabra, magnitud del sismo. ¿Por qué? Porque mide la energía liberada, ¿ya? Y mide del sismo, no de la percepción de la gente. Por lo tanto, cuando tú dices, oye, el sismo fue 5.8 en un lugar y acá se sintió como un 3 punto y algo, eso es falso, ¿ya? Porque la magnitud es en el lugar del sismo, en el hipocentro, ojo, en el hipocentro, no lo voy a escribir, simplemente lo voy a decir, lo genera en el hipocentro, es decir, la escala Richter mide la energía que se libera bajo tierra, en donde se generó el sismo, ¿ya? Su magnitud está expresada en números reales, desde el 0 hacia arriba, pueden ser números decimales, no tiene un límite hacia arriba, ¿ya? Para que lo tengas claro. Simplemente son números, pueden ser números enteros, pueden ser números decimales, pueden ser cualquier número que sea positivo real, ¿ya? Ahora, acá tenemos una comparación, quiero que entiendas un poquito esta tabla, de los terremotos, ¿ya? O sea, acá nos indican la cantidad de terremotos al año, aproximadamente, esto no es un número exacto, su equivalencia en kilogramos de explosivo, su magnitud en escala Richter y algunos ejemplos. Por ejemplo, sismos en escala Richter, magnitud 2 grados, se genera aproximadamente 1 millón de estos al año y equivale, por ejemplo, aproximadamente a la descarga de un rayo moderado o a la explosión de 56 kilogramos de explosivo. Alguien podría decir, oye, entonces un sismo grado 4 sería el doble de 56, es decir, sería 112. No es así. Esta escala no es lineal, ya no lo es. Si te das cuenta, esto equivale, un sismo grado 4 equivale a la explosión de 56.000 kilogramos de explosivos, no el doble que eso. Por lo tanto, un sismo de 4 grados Richter no es el doble que uno de 2, para que lo tengas claro. Y se generan unos 10.000 de estos al año. Saltamos, por ejemplo, a ver uno grado 6, ya son terremotos ya de moderados con daños a la propiedad, pero esto, ojo, va a depender de la profundidad, porque si el sismo está a una profundidad muy alta, entonces con suerte se va a sentir. Se generan unos 150 de estos al año y corresponde a la detonación de 56.000
kilogramos de explosivos. Si te das cuenta, se va multiplicando por 1000. ¿Ya? El otro ya son 56.000 millones de explosivos. Ya uno grado 8, que no es el doble que un 4, por ejemplo, 4, alguien diría, ya 2 sismos grado 4 generan 1,8. No, no es así. ¿Ya? Es un terremoto grande, con impacto económico severo y pérdida de vida. ¿Ya? Severo es grave, por si acaso. Que se genera uno de estos aproximadamente uno al año a nivel mundial, y equivale a la prueba nuclear más grande generada por la Unión Soviética, que equivale a 56.000 millones de kilogramos de explosivos. ¿Ya? Y después ya tenemos sismos grado 9, entre 9 y 10, que se han generado en Chile en 1960, en Alaska en 1964 y en Sumatra en el año 2004. Se genera menos de uno al año, porque estos sismos de ya grado 9 se generan cada varios años, no son muy comunes, y equivale a esa cantidad de kilogramos de explosivos. ¿Ya? El daño que genera un sismo no depende simplemente de este número, depende también de otras características que las vamos a ver enseguida, pero bueno, que ya las mencioné, porque debes recordar que un sismo se genera bajo tierra, por lo tanto, qué tan profundo sea el sismo también va a tener consecuencia en el daño que genere. La otra escala es la escala Mercalli. La escala Mercalli, que mide la percepción de la gente ante un sismo, y es una escala que se representa en números romanos que va desde el 1 hasta el 12. ¿Ya? Desde el 1 romano hasta el 12 romano. ¿Ya? No se puede expresar en números enteros, se expresa simplemente en números romanos, y clasifica el sismo según la percepción de la gente. ¿Ya? En sismos de menor intensidad, mediana intensidad y mayor intensidad. ¿Ya? Menor, mediana y mayor intensidad, para que lo tenga bastante claro. Un sismo de menor intensidad es un sismo cuya escala Mercalli es 1, 2, 3 o 4. Veamos el 1. No se advierte sino por unas pocas personas y en condiciones de percepción especialmente favorables. Es decir, oye, ¿sentiste el sismo? No, no sentí nada. Ah, que yo estaba sentado en un 10º piso viendo tele. Ah, que yo estaba en la calle caminando. Sismo 4. Los objetos colgantes oscilan visiblemente, son percibidos por todos al interior de edificios y casas. La sensación es similar al paso de un vehículo pesado en el exterior. Las personas no es tan general. Es decir, las personas afuera no lo sienten y dentro de casa sí lo sienten y se siente como el paso de un vehículo pesado en la calle. Entonces, menor intensidad simplemente genera movimientos. Después tenemos mediana intensidad, que son los sismos de intensidad 5 y 6 en escala Mercalli, ¿ya? No hay una relación directa entre esto y la Richter, no lo hay, ¿ya? Percibidos por todos, aún en el exterior, durante la noche muchas personas despiertan, los líquidos oscilan dentro de su recipiente e incluso pueden derramarse. Los objetos inestables se mueven o se vuelcan, es decir, acá ya hay movimientos que son percibidos, los objetos se caen, ¿ya? Se siente inseguridad acá, por ejemplo, al caminar. Los muebles se desplazan y se vuelcan. Es decir, un sismo de mediana intensidad con intensidad 6, los muebles ya se caen y cuesta caminar. Y a los de mayor intensidad, por ejemplo, acá en Chile, en el año 2010, ya ese fue un sismo de mayor intensidad que se sintió en gran parte del territorio nacional chileno y argentino. ¿Ya? Un sismo de mayor intensidad, grado 7, Mercalli, dificultad para mantenerse de pie. Se percibe en automóviles en marcha, es decir, tú puedes ir en tu auto y aún así lo vas a sentir, te cuesta mantenerte de pie. Caen trozos de estucos, de ladrillos, de cornisa y de diversos elementos arquitectónicos. Por ejemplo, en el año 2010 el sismo en algunos lugares alcanzó una intensidad 10. ¿Qué dice 10? Se destruye gran parte de la estructura de albañilería de todas las especies. Algunas estructuras de madera bien construidas, incluso puentes, se destruyen. Se producen grandes daños en represas, diques y malecones. Los rieles de ferrocarril se deforman levemente. ¿Ya? ¿Y qué sería, por ejemplo, un sismo 12? El daño es casi total. Se desplazan grandes masas de rocas y los objetos saltan al aire. Los niveles y perspectivas quedan totalmente distorsionadas. Esas son los dos tipos de escalas, la escala Richter y la escala Mercalli. Ahora, lo que quiero que hagamos es que vayamos a esta página del Centro Sismológico Nacional de Chile para que así podamos ver justamente en mayor profundidad y entender un poquitito más lo que vendría siendo el comportamiento sísmico. ¿Ya? Acá estamos en la página, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y muestra en tiempo real los últimos sismos que ocurren en nuestro país. Acá, por ejemplo, han ocurrido todos estos sismos tenemos desde el día 21, es decir, desde el día antes de ayer, ya la actividad sísmica está bastante baja. Quiero pinchar acá donde dice ver más detalles y me quiero cambiar al día. Voy a ir, por ejemplo, al día 16.
Ok, y ahí tenemos un poquito más de sismo y podemos ver un sismo que está marcado en negrita. Fíjate bien, ¿ya? Quiero que veamos un sismo en negrita, ¿ya? Hablando de negrita, ¿verdad? Que se le cambió el nombre al dulce ese. Bueno, pinché este sismo que está marcado con letra un poco más oscura y dice informe sismo percibido. Quiero marcar ahora uno que no tenga eso, cualquier otro, y simplemente dice informe de sismo. Es decir, los que están marcados con letra oscurecida son sismos que fueron percibidos y los que no, no son percibidos. Es decir, de todos estos sismos que tenemos acá, solamente uno se percibió, que es este. Pinchémoslo. Ocurrió acá en Vallenar, ya en ese sector, y tengo información acá del hipocentro, es decir, de lo que ocurrió bajo tierra, del hipocentro. Vamos a la pizarra, quiero mostrarte en la pizarra dónde está el hipocentro, esto es importante entender, es decir, la información es de acá, de la zona donde se quebró la roca, donde fue el desplazamiento de la masa, no de la superficie, ¿ya? Entonces, en el hipocentro tengo la hora local, la coordenada, bueno, eso son información que no es muy necesaria, pero tengo la profundidad, y esto es importante. Profundidad 69.1 kilómetros de profundidad, es decir, este sismo fue bien abajo, bajo tierra, con una magnitud en la escala Richter. Cuando me hablan de la magnitud en la escala Richter, de 3.9 MIGUC. Esto va a depender del tipo, de cómo se midió el sismo, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y la referencia. Oye, esta fue la magnitud ya. ¿Y la gente sintió este sismo? Sí, porque fue percibido. ¿Y cuál es la intensidad? Vamos a ver los reportes de intensidad. Echamos acá y nos manda a la página de la ONEMI, que es la encargada de monitorear los desastres naturales en Chile. Sismo de menor intensidad percibido en la región de Tarapacá y Antofagasta. Y ahora me hablan de intensidad, porque la intensidad está asociada a la escala Mercalli, la magnitud a la escala Richter. La intensidad en la escala Mercalli son 3 en Alto Hospicio, 3 en Iquique, 3 en Quillagua. Es decir, si yo me voy ahora a ver esto que tengo acá, voy a ver la intensidad. 3. Se percibe al interior de edificios y casas. No se distingue claramente que la naturaleza sea sísmica por su semejanza al paso de un vehículo liviano. Y además de eso, el sismo fue en escala Richter. Ya vamos a ver cuánto fue en escala Richter. Déjenme ir a verlo, lo voy a ir a ver yo solamente y les digo mi dato. 3.9 Richter. Ya 3.9 Richter, quiero que veamos acá. 3.9, entre un 3 y un 4 se genera unos 100.000 al año y equivale a una bomba de 56.000 kilogramos, lo cual es bastante. Pero entonces, ¿por qué nos generó tanto daño? Porque esa bomba, si lo viéramos así como una bomba, se generó a 69 kilómetros de profundidad, es decir, entre nosotros y donde se liberó esa energía hay 69 kilómetros de roca, lo cual es bastante. ¿Ya? Veamos otro sismo, por ejemplo, mira, este fue de 3.9. ¿Qué pasa con este de 3.8? Dijémonos bien, no fue percibido, oye, pero si fue simplemente una décima mayor. Pasa de que este sismo, mira dónde se generó, ahí dudo mucho que viva gente, ¿ya? Y además de eso, mira la profundidad, 170 kilómetros de profundidad, es decir, mucho más que el doble de la profundidad del otro. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, al año 2010, febrero del año 2010, 27 de febrero, el día que marcó a muchos chilenos, y buscamos el sismo de Copquecura, que fue el terremoto 8.8, fíjense bien, 8.8 de magnitud, y miren la profundidad, 30 kilómetros solamente de profundidad. Fue un sismo denominado superficial, un sismo bastante superficial, a 30 kilómetros solamente, y magnitud 8.8 en escala Richter. Y esta fue la lista de percepciones. Por ejemplo, en Concepción alcanzó una intensidad 9, Rancagua 8, Santiago 8 y así sucesivamente fueron. De hecho, se sintió hasta Calama, que queda bastante más al norte en nuestro país. ¿Ya? Entonces, es súper importante entender los sismos con sus respectivas variables, su profundidad, su magnitud y además dónde se genera. ¿Ya? Si nos vamos acá, por ejemplo, aquí, tenemos que en esta imagen, por ejemplo, aparece acá 2010 Sumatra, perdón, 2014 Sumatra. El sismo de Sumatra en el año 2004, si no me equivoco, tuvo una intensidad muy baja, pero es porque ocurrió mar adentro y no fue percibido por la población. Por lo tanto, intensidad, magnitud, energía liberada son cosas que no van necesariamente de la mano, sino que dependen de muchos factores externos. ¿Ya? Ok, te dejo invitado a revisar más información de la página Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile
y así poder aprender un poquito más porque tiene un sector que se llama educación donde puedes aprender mucho más de los sismos. Ya, dejamos la clase de esta acá. Espero te haya gustado y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao.